Hola, muy buenas tardes. Yo soy Jesús Mendoza, cursante de la materia Sistema de Comunicación en la sección de SAIA A. Y le voy a hablar sobre lo que es la modulación. La modulación de una señal consiste en cambiar o alterar algunos parámetros de dicha señal. Esta señal es llamada portadora por ser a la vez conductora de señales más débiles, como un sonido y el video. ¿Por qué se modula una señal? Una señal es modulada para controlar dicha señal y así facilitar la propagación de la señal de información por cable o por aire. Ordena el espacio radioeléctrico y distribuye canales de cada tipo de información distinta. También es modulada para disminuir las dimensiones de las antenas, optimizar el ancho de banda de cada canal evitando interferencia entre canales, proteger la información de las degradaciones por ruido y definir la calidad de la información transmitida y así poder obtener un mejor mensaje. ¿Cómo se modula una señal? Para modular una señal se utilizan dispositivos electrónicos semiconductores con características no lineales como diodos, transistores, bulbos, resistencias, inductores, capacitores y también combinación entre ellos. Los parámetros o magnitudes fundamentales de la señal analógica son amplitud, fase y frecuencia, como lo podemos observar en la gráfica anexa a la lámina. Tipos de modulación. Generalmente existen dos tipos de modulación. Modulación analógica es realizada a partir de señales analógicas de información, como la voz humana, el audio y video en su forma eléctrica. Y las modulaciones analógicas que son AM, FM y PM. También existe la modulación digital. Se realiza a partir de señales generadas por fuentes digitales, como una computadora. Las modulaciones digitales son ASK, FSK, PSK, QAM. Señales de radiofrecuencia modulada. Las señales analógicas, AM, amplitud modulada, FM, frecuencia modulada, PM y modulación en fase. Señales digitales, PAM, modulación por amplitud de pulso. PWM, modulación por anchura de pulso. PPM, modulación por posición de pulso. ASK, modulación de amplitud. FSK, modulación por desviación de frecuencia. PSK, modulación por desviación de fase. Modulación en amplitud AM. La modulación en amplitud AM es utilizada para transmitir información de audio, voz, música, entre otras. En la onda portadora de radiofrecuencia, AM es una mezcla de señales de AF y RF, de manera que las variaciones de amplitud de la señal de AF, modulación, alteran la amplitud de la señal RF, que es la portadora. En esta gráfica podemos observar lo que es la modulación de amplitud por medio de bandas laterales de modulación. Modulación de frecuencia. La modulación de frecuencia es el proceso de combinar una señal de audiofrecuencia con otra de radiofrecuencia en un rango de frecuencia entre 88 MHz y 108 MHz, tal que la amplitud de la AF, la audiofrecuencia, varíe la frecuencia de RF, o sea, la radiofrecuencia. En esta gráfica podemos observar cómo funciona la señal modulada en FM. Modulación FSK, que es modulación por desplazamiento de frecuencia. Es una técnica de transmisión de información binaria de ceros y unos, utilizando dos frecuencias diferentes. La señal moduladora varía entre dos valores de tensión discretos, formando así un tren de pulsos representados por ceros y unos. En cambio, la señal portadora es una señal sinusoidal, como es observado aquí en esta imagen anexa. Modulación ASK, desplazamiento en amplitud, es una modulación de amplitud donde la moduladora, o sea los datos, es digital. Los dos valores binarios se representan con dos amplitudes diferentes y es usual que uno de las dos amplitudes sea cero. Uno de los dos dígitos binarios se representa mediante la presencia de la portadora o amplitud constante y el otro dígito se representa mediante la ausencia de la señal portadora. Modulación PSK es una forma de modulación angular con amplitud constante en donde la señal varía según la entrada digital de la información. Una fase de salida representa a un 1 lógico y la otra representa un 0 lógico. Conforme a la señal digital de entrada cambia de estado, la fase de la portadora de salida se desplaza entre dos ángulos que están 180 grados uno del otro.
Modulación QAM. La modulación de amplitud en cuadratura es una modulación lineal que consiste en modular en doble banda lateral dos portadoras de la misma frecuencia desfasadas 90 grados. Cada portadora es modulada por una de las dos señales a transmitir. Finalmente, las dos modulaciones se suman y la señal resultante es transmitida. La modulación QAM es una modulación en amplitud y cuadratura. Esto quiere decir que la señal portadora será modificada en amplitud y fase, atendiendo a la señal moduladora. Este proceso de batido da lugar a una señal modulada. Así se puede obtener distintas combinaciones de amplitud y fase, dando lugar a los distintos tipos de modulaciones QAM que existen: 8 QAM, 16 QAM, 32 QAM, 64, 128 y 256 QAM, donde los números indican las posibles combinaciones de amplitud y fase. Muchas gracias por su atención, espero la exposición haya sido de su agrado y que haya cumplido con sus expectativas. Hasta luego.